Entonces, ya va entrando en materia, un modo de recordar. Nosotros las últimas 3 charlas, básicamente, las hemos dedicado a la última parte del mandato de Dios. Dios dijo, oren al Señor de la cosecha para que más obreros vayan al campo, vayan al mundo y lleven la buena noticia del Evangelio. Y las últimas charlas, nosotros nos hemos detenido en la pregunta, ¿qué si no podemos ir? Y hemos visto a la luz de la Escritura que Dios nos da la oportunidad de ir de alguna manera. Es decir, si nosotros no vamos, podemos apoyar a los que van. Y en eso hemos estado en las últimas charlas y hoy vamos a continuar justo en ese punto. Entonces, el punto anterior era Dios desea que demos en abundancia, ¿cierto? Dios nos da en abundancia y Dios espera que nosotros demos también en abundancia. El día de hoy vamos a estar enfocando en Dios desea que demos con alegría. Dios desea que demos con alegría, con gozo. Ahora, eso fue lo que hicieron las iglesias en Macedonia. ¿Recuerdan lo que vimos hace 8 días? ¿Recuerdan ustedes esa iglesia que le rogaba a Pablo, a los discípulos, para que les dieran la oportunidad de dar? Eso es genial. ¿Qué veían en el dar? ¿Qué estaban experimentando a la hora de dar? Pues el gozo de dar. Y Pablo toma como ejemplo lo que hacían esas iglesias para enseñarles a dar a la iglesia que estaba en Corinto. Y quiero que miremos juntos el texto. Está en 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 7. 2 Corintios capítulos 8, 1 al 7. Dice, ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias en Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, y esto es importante que lo entendamos, porque a veces pensamos que para dar tenemos que estar en abundancia, ¿sí? Si tenemos mucho, entonces podemos dar. Pero estas iglesias, aún en medio de pruebas difíciles, dice que su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Ahora, la iglesia en Jerusalén estaba en necesidad, había mucha necesidad. Y esta es una iglesia muy pequeña, o esas iglesias eran muy pequeñas. Y uno esperaría que la iglesia madre, porque es la mamá, ¿no? Entonces se encarga de sostenernos toda la vida. Pero esas iglesias antes estaban apoyando no solamente en oración, no solamente emocionalmente, sino también con ofrendas para que Pablo y para que la iglesia pudiera seguir haciendo su trabajo. Eso es genial, eran iglesias muy pequeñas. Versículo 6 dice, de modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, eso ya es directamente a los corintios, pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, ¿qué les dice? Procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Ahí terminamos el domingo pasado, ¿recuerdan? Procuren también sobresalir en esta gracia de dar. ¿Saben algo interesante? Si nosotros conocemos a Jesús, si nosotros conocemos a Dios, si conocemos la palabra de Dios de manera correcta, Pablo dice, ese conocimiento, esa fe, ese amor, también se manifiesta, ¿de qué manera? Cuando damos, ¿sí? Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto. Nuestra fe, nuestro amor, nuestra misericordia se hace mucho más clara al mundo cuando somos bondadosos, ¿sí? El apóstol Santiago dice, bueno, alguno puede decir, muéstrame tu fe, ¿sí? Y pone un ejemplo. Dice, supongamos que viene tu amigo y le dice, tengo frío o tengo hambre. Y tú le dices, bueno, que Dios te bendiga, pero no haces nada para suplir su necesidad. Bueno, ¿dónde está tu fe? ¿Cierto? Porque la fe se manifiesta a través de las obras. Entonces, Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto, ok, ustedes tienen conocimiento, ustedes tienen fe, ustedes tienen amor para con los demás. Ahora,
no se pierdan el gozo de ser generosos, de ser bondadosos con sus hermanos. Entonces, la meta es lograr hacer eso, lograr ser generosos, pero sin perder el gozo. Una meta difícil, ¿cierto? Especialmente para nosotros, que a veces somos tan egoístas, y para nosotros que encontramos tanto poder, estabilidad, seguridad en los bienes materiales. Si hay algo en nuestra billetera, entonces eso nos da seguridad, ¿cierto? ¿O solo me pasa a mí? Espero que a ustedes no. Pero lucho con esas cosas. Lucho con esas cosas. Pensamos que entre más tenemos, entonces más seguros estamos. La meta es que nosotros podemos ser generosos sin perder la alegría, sin que nuestro rostro se arrugue, como lo hicieron las iglesias en Tesalónica. Entonces, su gozo, o en Macedonia, perdón, su gozo, el gozo de Dios es nuestra meta. ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Recuerdan ustedes la última palabrita o una de las últimas palabras ahí en el texto que acabamos de leer? Pablo les dice, procuren. Ok, procuren. ¿Por qué Pablo les diría procuren? ¿Porque fluía de ellos? No. Cuando ustedes padres les dicen a sus hijos, procura la puntualidad, procura levantarte temprano para que no llegues tarde al colegio, ¿es porque se levanta primero que ustedes? No, es porque está luchando por levantarse, ¿cierto? Entonces, cuando Pablo les dice, procuren crecer también en la gracia de dar, en ser bondadosos, lo que queda al descubierto es que esto de dar no es algo natural en el ser humano. ¿Por qué? Porque queremos acaparar, ¿sí? Y tenemos muchos ejemplos y hablamos de ejemplos cada vez. Tenemos, por ejemplo, muchas prendas en nuestro armario, ¿cierto? Y tenemos prendas tal vez que llevan un año o más que no usamos. ¿Les pasa eso? ¿Sí? Sería un buen ejercicio que llegáramos a casa esta tarde y mirar, bueno, ¿hace cuánto no me pongo esta camiseta, esta chaqueta o este pantalón? Pero cuando empiezan a acomodar el ropero y lo ven ahí, dicen, de pronto lo puedo necesitar, ¿cierto? De pronto me hace falta. Cuando a otra persona le pudiera servir. Tengo un amigo, bueno, hay varias personas que están haciendo eso. Hace poco me enteré de otra persona que lo hace. Y es que cuando sale por carretera, incluso dentro de la ciudad, y tiene prendas en su casa que no usa, que no está dispuesto a usar más, pero que están en buen estado, que se pueden usar aún, las pone en su carro. Y simplemente cuando ve la necesidad en la calle, tal vez en un semáforo, en fin, él entrega esas cosas. Bueno, ese es un buen ejercicio, es un buen método para empezar a ser generosos. Pero no es algo que fluye en nosotros. Los que son padres y los expertos, y tengo un amigo que decía eso todo el tiempo, las primeras palabras que aprenden a decir los niños, o sea, usted y yo, porque también fuimos niños, ¿cuáles son? Una de las primeras palabras es mío. Y si ustedes ven a un niño jugando, puede tener todos sus juguetes, pero si llega otro niño con otros juguetes, ¿cuál es la reacción natural del niño? Tomar los juguetes que más pueda. ¿Saben algo? Yo me atrevo a decir que nosotros nunca dejamos de ser niños en este aspecto, solo que cambiamos de juguetes. Ahora nuestros juguetes son diferentes. Pero tenemos esa lucha en nuestra vida, tenemos esa lucha en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos cuesta desprendernos de las cosas que tenemos. Cuando Dios pone cosas en nuestras manos para que seamos de bendición a otros. Entonces, aquí tenemos una pauta interesante. Tenemos una pauta que nos ayuda. Pablo dice, procuren. O sea, es algo intencional. Eso no es algo que va a llegar de manera fortuita a nuestras vidas. Es algo que necesitamos empezar a alimentar paulatinamente. No va a llegar de la noche a la mañana. No es que de pronto un día nos levantamos y, ¿en serio? Hoy amanecí bondadoso.
hoy amanecí generoso. Yo no creo que eso vaya a pasar así. Debemos procurar que pase. Debemos procurar que pase. Debemos hacer que pase. Requiere dedicación. Es algo que necesitamos buscar. Necesitamos empezar a ser generosos. Necesitamos procurar que eso ocurra. Entonces, si nosotros queremos empezar tal vez a deshacernos de esas cosas que ya no nos sirven, pero que le pueden servir a otros, ¿saben? Ese es el mejor antídoto para la frustración y ese deseo frustrado de no poder tenerlo todo el tiempo. A propósito, es dar. Las riquezas traen más riquezas. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero también es verdad en un sentido negativo. Las personas que tienen mucho dinero y que no han alimentado el hábito de dar, quieren tener más. Y cada vez queremos tener más. Y queremos tener más. Si antes teníamos 3 pares de zapatos, ahora queremos 4, 5. Y si los tenemos ahí y no los usamos y no los aprovechamos, vamos a querer tener más y más. Pablo dice, procuren alimentar la gracia de dar. ¿Por qué? Porque si no, ustedes nunca van a ser saciados. ¿Por qué? Porque el antídoto para no ser acumuladores es dar. Y eso es lo que Pablo está diciéndole a la iglesia en Corinto, que deben alimentar. Si ustedes quieren aprovechar mejor lo que tienen, entonces alimenten el hábito de dar. Quiero que miremos 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 8. El versículo 6 dice, recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Esa es la ley de la cosecha. Y no es la ley de la cosecha como nos la presentan en muchos lugares, ¿sí? Esa no es la ley de la cosecha de siembra 50,000 y llévate 150,000. No, eso es una aberración a la Escritura. Eso es un engaño, eso es un fraude. Aquí es una ley natural, es natural. Si tú siembras un terreno y siembras muchas plantas, pues así mismo es tu expectativa de cosechar. Es un principio natural, no tenemos que adulterarlo. Eso es un texto que muchas personas, que muchas iglesias, que muchos líderes manipulan para engañar a la gente. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Esa es una ley simplemente natural. Versículo 7 dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan ¿qué? Todo lo necesario. Eso es interesante. No está diciendo para que tengan todo lo que quieren. Eso es lo que muchos dicen. Dale a Dios y entonces Dios te va a complacer todos tus caprichos, todo lo que tú quieras. No. Pablo está diciendo, cuando ustedes deciden dar, cuando ustedes deciden ser generosos, Dios es capaz de bendecir y de hacer que en sus casas no falte nada, sino que tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. ¿Saben? A eso se le llama contentamiento. Cuando yo leo tener todo lo necesario, es que Dios nos dice que podemos estar contentos con lo que Él da. Hay gozo en eso. Y yo no les prometo, y sería un mentiroso, si les dijera que si dan, entonces van a tener el doble. Pero lo que sí les puedo decir con toda seguridad es que Dios no les va a faltar. Dios no nos va a faltar. Ese es el punto aquí. Ese es el gozo que Dios quiere que nosotros encontremos. Eso sí es lo que Dios promete. Y yo, como tantos de ustedes, puedo ser testigo de eso.
Cuando hemos dado, Dios no nos ha faltado. ¿Recuerdan? Todo es de Dios. Nosotros simplemente somos administradores. Y Él nos pide que demos en abundancia y que demos con alegría. Entonces, lo mejor que podemos hacer es dar. Su gozo, cuando hacemos eso, aumenta en nosotros. Y es verdad que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Saben? Esa es una promesa de Dios para los padres. ¿Ustedes quieren asegurar el futuro de sus hijos? Enséñales a ser generosos. Enséñales a honrar a Dios y a honrar a los demás. Y a ser generosos, a compartir las bendiciones que Dios pone en sus manos con otros. Y Dios dice, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios dice, el que siembra generosamente recogerá. No tenemos que tener miedo de hacerlo. Pero Pablo nos dice, no lo hagan por obligación. No lo hagan por obligación. Eso es diferente a dar con sacrificio. A veces pensamos que dar por obligación es dar sacrificadamente y no. Son dos cosas muy, muy diferentes. Obligación es cuando te dicen, para ser salvo, tienes que dar. Debes dar, y claro, tú quieres ser salvo. O cuando te ponen la bolsa ahí enfrente y también te ponen el codo en el costado, ¿sí? Eso es dar por obligación. Entonces tú vas, buscas y encuentras lo único que tienes y dices qué pena con la persona que está al lado y terminas dando. No, eso es dar por obligación, ¿sí? Y eso no es bueno. Dios no honra ese tipo de ofrenda, ¿sí? Dios no honra tampoco la ofrenda o la persona que ofrenda como lo hacían los hipócritas. ¿Recuerdan los fariseos que hacían tocar trompeta en la plaza para que los demás vieran cómo ellos daban en abundancia? Es el lado extremo. ¿Ah? Pero Dios desea que no demos porque nos sentimos obligados a hacerlo. Con sacrificio, es decir, bueno, amo ir a cierto lugar, amo hacer ciertas cosas al mes. Con mi esposa tenemos el hábito de una vez al mes comer afuera, ¿sí? Entonces batimos huevos con plátano frito y salimos al parque. Comemos afuera. Ese es el método económico de comer afuera. Ahora tienen una clave para el próximo aniversario y lleven a sus esposas a comer afuera. Sáquenlas de la sala. Y a veces queremos hacer otras cosas, ¿sí? Y decimos, bueno, pues, ¿qué si este mes no lo hacemos? Y más bien usamos ese recurso para hacer otras cosas. A veces no siempre es para dar, ¿sí? A veces es para suplir otras necesidades. Pero dar con sacrificio es eso. Dar con sacrificio es abstenerme de algo, tal vez que no lo necesito, pero puedo dividir esas cosas y ser de bendición para alguien más. Estoy sacrificando algo para ser de bendición a otra persona. Obligación es algo impuesto, lo sacrificial es algo que cada uno debería decidir por cuenta propia. Entonces, no es por obligación. Lo segundo que Pablo dice es no de mala gana. No de mala gana. Así como a los niños cuando les piden que compartan sus juguetes con sus amigos y hacen pataleta y hacen berrinche. No debemos hacerlo de mala gana. De hecho, cuando decimos mala gana es lo opuesto al gozo. Si lo hacemos de mala gana es porque no estamos disfrutando lo que estamos haciendo, no lo estamos haciendo con gozo. Y por último, Pablo dice, Dios ama al dador alegre, al que da con alegría. ¿Recuerdan ustedes lo que hicieron las iglesias en Macedonia? Dieron espontáneamente. Nadie les tuvo que decir lo que tenían que dar. Nadie les colocó una cifra. Simplemente ellos, de manera natural, espontánea, lo hicieron en sus corazones. Ellos dieron de manera
alegre. Y aquí es importante el siguiente punto. Y creo que si entendemos este concepto, este principio bíblico que Jesús enseñó de manera muy clara, habremos entendido un paso importante en nuestra vida espiritual. Y para mí, yo creo que este es uno de los conceptos más importantes y que encontramos en la Biblia. Punto número 4, Dios desea que demos con la esperanza de una recompensa. Dios desea que demos con la esperanza de una recompensa. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado cosas como de sin esperar nada a cambio? Lo hemos escuchado muchas veces. ¿Y eso motiva? Bueno, la verdad es que muchas veces hemos dado o hemos hecho algo movidos por esa frase, ¿cierto? Por esa realidad. Pero si bien enseñar acerca del principio de dar, movidos por recibir el doble y el triple, es una aberración a la Escritura, enseñar que debes dar sin la esperanza de recibir, también es un error. También es un error. Y la verdad es que nosotros hemos meditado muchísimas veces en estos textos y lo hemos enseñado muchas veces. Pero ¿saben? Enseñar motivados por recibir el doble, eso es equivocado, pero también es equivocado enseñar a la luz de la Escritura que debemos dar sin esperar nada a cambio. Y vamos a notar eso. De hecho, a propósito, he hablado con muchas personas que dicen, ¿saben? Yo doy mis diezmos, yo doy mis ofrendas, yo doy a la iglesia y no me importa lo que haga la iglesia con ellos, porque eso es entre Dios y yo y entre la iglesia y sus líderes. ¿Y saben yo qué les digo? Pues debería importarte un poco más, porque es parte de la administración fiel que ustedes necesitan dar. ¿Saben? Yo creo que si nosotros hiciéramos este tipo de cosas, los fondos de las iglesias estarían yendo a donde tienen que ir. Ese es el punto. Yo creo que es parte de nuestra administración fiel en cuanto a lo que Dios nos da. De hecho, es algo que hemos dejado de hacer. Vino pandemia y dejamos de hacerlo, pero necesitamos retomarlo. Domingo a domingo, nosotros les presentábamos una gráfica de lo que estaba pasando con los ingresos que tiene la iglesia. ¿Por qué? Porque queremos que ustedes sepan lo que está pasando, a dónde están yendo sus aportes. Eso es importante. Y muchas personas han sacado provecho de eso, de personas que dicen, yo lo doy, ok, está bien. Pero deberíamos tener más cuidado. Entonces, es parte de nuestra administración. Quiero que entendamos este concepto de dar para obtener una recompensa. ¿Saben? Esto es bíblico. Esto es bíblico. Es decir, el decir de sin esperar nada a cambio, creo que no es de Dios. Dar esperando la mejor recompensa, creo que es algo bíblico y vamos a notarlo. Lean conmigo, por favor, Marcos 10. Marcos capítulo 10, versículos 17 al 23. Dice que cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Una pregunta interesante, una pregunta que cada uno de nosotros deberíamos hacernos. Y de hecho, si tú no tienes una relación con Jesús, si es la primera vez que tal vez estás escuchando algo como esto y que estás en un lugar, en medio de una iglesia, esa es una buena pregunta y yo te invito a que te hagas esa misma pregunta. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Este joven tiene una pregunta que es noble, que es básica y que es fundamental y crucial para la vida. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Lo primero que Jesús le dice es, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, tal vez a este joven le gustaba adular, tal vez. Respondió Jesús, nadie es bueno sino solo Dios. El versículo 19, Jesús le dice, ya saben los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué le dice el joven? Maestro, dijo el hombre, todo esto lo he cumplido desde que era
joven. ¡Wow! Es decir, si la salvación se ganara por obras, este chico tenía el cielo asegurado. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, bueno, las personas buenas van al cielo. Jesús dice, no, no es así, es únicamente por mi sacrificio en la cruz. Así que escuchen lo que le dice Jesús. Jesús lo miró con amor y añadió, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Al oír esto, el hombre ¿qué? Se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Ahora, supongamos que tú eres esa persona, tú eres ese joven y estás preocupado por tu eternidad, por tu alma. Y vas a Jesús o vas al pastor de la iglesia o al sacerdote. Le dices, ok, yo quiero que me expliques cómo puedo obtener la vida eterna, cómo puedo tener esa seguridad. Y el pastor, sacerdote, el líder te dice, ok, excelente pregunta. ¿Tienes propiedades? Sí, ok. Véndelas, traes los diezmos de esas ventas a la iglesia y listo. Todo está realizado. ¿Quieres esa vida eterna? Wow. Es difícil, ¿cierto? Es difícil. Saben, interesantemente, Jesús no le hizo esa pregunta a todas las personas. Solamente fue a esta persona, puntual. No lo vemos en ningún otro lado de la Escritura. ¿Cuál era el tesoro para este joven? El dinero. Jesús quería enseñarle que la vida cristiana no se trata solo de posesiones. Y que si las tienen y que si Dios las da, hay una mejor manera de invertirlas antes que acumularlas aquí. Entonces, sería muy triste y Dios desea que administremos bien y un buen administrador pone a producir sus recursos. Ese es un principio básico del administrador. Entonces, hubiese sido muy difícil, ya era difícil la invitación de Jesús a este joven, pero hubiese sido mucho más difícil si Jesús simplemente le dice, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero ¿Jesús se quedó ahí? ¿O dijo algo más? Jesús dijo algo más. Y creo que esa es la clave que nosotros necesitamos entender. Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ¿y qué? Y tendrás tesoro, ¿en dónde? En el cielo. Ese es el punto aquí. Jesús no le dijo, anda, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y ya. Seguramente Jesús sabría y tenía la capacidad de suplir todas las necesidades de ese joven. Pero en cambio, lo que Jesús invitó a hacer a esta persona fue cambiar sus recursos de fondo. Y eso es diferente. Jesús lo que nos llama a hacer cuando nos invita a ser generosos es a invertir. ¿En dónde? En el cielo, en la eternidad. Y yo sé que para nosotros, para la gran mayoría de nosotros, esto puede sonar algo etéreo. Es decir, ¿en serio? ¿Cómo pasa eso? Pero es una realidad. Fue lo que enseñó Jesús muchas veces. Entonces, el problema no es que estemos invirtiendo, el problema no es que tenemos algunos recursos o muchos recursos, el problema es cómo y dónde los estamos invirtiendo. Necesitamos tal vez hacer un ajuste en nuestro fondo de inversiones, porque si seguimos acumulando aquí, pues seguramente eso no va a traer ninguna recompensa al futuro. Pero si en cambio tomamos todo lo que Dios nos da, satisfacemos nuestras necesidades, pero también lo usamos de bendición para otros, Jesús dice, están acumulando e invirtiendo en el cielo, un tesoro en el cielo. Jesús tenía la mentalidad de tesoro y por eso mismo nos manda y nos invita a invertir
en tesoros. No son malos. Jesús no está condenando las riquezas de este joven. No le está diciendo que son malas. Solo le está invitando a que las invierta en un lugar diferente. La pregunta es, ¿cuál es la recompensa? ¿Cuándo? ¿Y cómo la queremos? Eso es diferente. Los bancos, los fondos de inversión nos dicen, abre una cuenta con tantos fondos y te garantizamos el máximo rendimiento en el tiempo más corto. Y las personas que tienen mucho dinero y que tienen sus ojos puestos en esa tierra, y para los que no existe nada más sino esto, el aquí y el ahora, invierten en esas cosas. Genial. Dios no está en contra de eso. Jesús no está en contra de eso. Pero quiero que miremos algunos textos importantes. Lucas capítulo 14, versículos 3 y 14. No les estoy diciendo que saquen 14 Lucas. Les estoy diciendo que vayan a Lucas 14. Versículos 13 y 14. Dice, más bien, cuando des un banquete, y ese es uno de los textos que necesitamos entender bien. Más bien, cuando des un banquete, invita a ¿quiénes? A los pobres. Ok, ¿eso es lo que hacemos? ¿O eso es lo que hace la gente que conocemos cuando celebran las fiestas de sus hijos? Cuando hacemos las fiestas, obviamente, pensamos en personas muy puntuales, porque son nuestros amigos, eso es genial, pero muchas personas piensan en personas que puedan dar algún buen regalo. Entonces Jesús les dice, cuando hagan un banquete, inviten a los pobres. ¿A quiénes más? ¿A los inválidos? ¿A quiénes más? Perfecto. ¿Quiénes eran estas personas en el primer siglo? Los marginados sociales. De hecho, la religión los marginaba. La religión los hacía a un lado. El versículo 14 dice, entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, ¿serás qué? Recompensado en la resurrección de los justos, es decir, en la eternidad. ¿Saben? Este es un principio muy sencillo. Si tú invitas a una persona a tomar un café, porque esa persona no te va a dejar pagar la cuenta, pues el dinero que ahorraste, esa es tu recompensa. Si vas a gastar 10,000 pesos en los cafés, wow, eso suena como Juan Valdés, Starbucks, mejor tostado. O la cafetería de barrio, y ahorramos 4,000. Pero ¿saben? Lo que dice Jesús en efecto es eso mismo. Esas personas que invitan a los ricos porque saben que van a tener un regalo grandísimo, ya tienen su recompensa. Ok, sí, eso que trajeron, eso es su recompensa. Pero en cambio, si invitan a estas personas que no pueden llevar siquiera algo, Jesús les dice, ustedes tendrán una recompensa en la eternidad. Ese es el principio. Mateo capítulo 6, versículos 1 al 4. Mateo 6, 1 al 4. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando les des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta. Eso era lo que hacían algunas personas, como lo hacen los hipócritas y las sinagogas en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos, ¿qué? Ya han recibido su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Los aplausos, la banalidad de la vida, el sentirse orgullosos de algo que no tiene trascendencia. Eso es vanagloria. Cuando reciben autoexaltación, ¿sí? Bueno, cuando promueven la autoexaltación. Y Jesús les dice, mira, esas personas que hacen eso ya tienen su recompensa. ¿En serio? Sí, ya la tienen. No va a pasar nada en la eternidad con ellos. Versículo 3, más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que hace en secreto, ¿qué?
Hay una recompensa. ¿Saben una cosa? Si Jesús nos dice, denlo todo y no esperen nada a cambio, eso sería diferente. Eso sería diferente. Nosotros necesitamos evaluar cuál es la recompensa que queremos y en dónde queremos invertir nuestra vida, nuestros recursos, mientras estemos aquí en esta tierra. Un poco más adelante en Mateo 6, versículos 19 y 21, dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra. ¿Donde qué? La polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Esta mañana nos dimos cuenta que hay otra gotera en nuestra casa y necesitamos seguir corriendo el armario, ¿sí? O el closet, porque si no lo hacemos, pues no solamente se va a dañar el armario, sino que también se va a dañar la ropa. Eso pasa aquí en la tierra. Es normal que nosotros tenemos que cuidarnos de esas cosas. Pero escuchen lo que dice después, y donde los ladrones se meten a robar. Qué bueno que eso no aplica para nosotros, para nuestra sociedad, ¿cierto? Nosotros podemos ir por la calle, podemos salir de vacaciones sin ninguna preocupación, porque eso se quedó para el primer siglo. Nosotros no tenemos ladrones que roban, diría el Chavo. Versículo 20, más bien acumulen. ¿Hay algo de malo en acumular? No. Jesús está invitando a que lo hagamos. Jesús dice, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Hay algo malo con las riquezas? No. ¿Hay algo malo con los tesoros? No. ¿Hay algo malo con las inversiones con demasiada expectativa? No. El punto es el lugar en donde nosotros lo hacemos, dónde están puestos nuestros ojos. El problema aquí no es nada de eso. El problema es acumularlas en el lugar equivocado. ¿Y saben algo interesante? Jesús conoce que nosotros somos ambiciosos. Jesús conoce la ambición del ser humano. Y esa es la razón por la cual nos invita a invertir en el mejor fondo. Es el cielo. Es que nosotros podamos hacer en esta tierra, mientras estamos aquí, ser de bendición para tantas personas, no importa si es con mucho, si es con poco, que cuando llegamos al cielo tenemos un tesoro, donde nada ni nadie nos lo puede quitar. Entonces, iglesia, la visión de Jesús es tan profunda con esto de las riquezas, con esto de los bienes materiales, que nos invitó a enviar por delante lo que no podemos llevarnos a la hora de morir. Ustedes han visto un matrimonio, sí, los matrimonios sí van con trasteo, pero ¿ustedes han visto un funeral con trasteo? No, eso no existe. No existe eso. No podemos llevar absolutamente nada a la hora de morir. Lo que hagamos, lo hacemos en vida. Cómo decidamos vivir nuestra vida y ser de bendición para los demás, lo hacemos mientras estemos vivos. Después no vamos a tener opción. Y saben, Jim Elliot dijo esto: no tiene nada de tonto el que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de dar lo que no podemos guardar? Bueno, pues es que no vamos a poder guardar lo que tenemos ahora para la eternidad. Aquí en esta tierra no lo vamos a poder hacer, pero podemos asegurarlo y podemos ponerlo en las manos de Dios, en donde estás tan seguro que no podemos perderlo. Escuchen esto a la luz de la Biblia, Eclesiastés capítulo 5, versículos 13 y 16. Eclesiastés 5, 13 al 16. Dice el versículo 13, he visto un mal terrible en esta vida, riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño, y riquezas que se pierden en un mal negocio. Y si llega su dueño a tener un hijo, ya no tendrá nada que dejarle. Tal como salió del vientre de su madre, ¿qué? Así se irán. Desnudo como vino al mundo y sin llevarse el fruto de tanto trabajo.
No tiene nada de tonto dar lo que no podemos guardar, pero podemos enviarlo por delante. Ese es un principio importante. ¿Cómo lo hacemos? La forma en que lo invertimos antes de morir, aquí y ahora. Y noten lo que dice el sabio. Eso fue Salomón, el que escribió este libro, el hombre más sabio que haya existido en la historia de la humanidad. Versículo 16 dice, esto es un mal terrible, es frustrante. Tú te sacrificas, te matas toda la vida y de pronto te mueres y no sabes lo que van a hacer tus hijos con la herencia. Hay personas muy exitosas en la vida, en el mundo de los negocios, y solo necesitaron un mal negocio para ir a la ruina. Pero es así como funcionan las cosas aquí en la tierra. Jesús dice, ¿qué tal si los inviertes y empiezas a invertir de manera diferente? Dice, pero Dios le dijo, entonces esto es un mal terrible, que tal como viene el hombre, así se va. ¿Y de qué le sirve afanarse tanto para nada? Wow, eso parece el pensamiento de un hombre que está muy frustrado. Lucas capítulo 12, versículos 18 al 20. Y dijo, esto haré. Este es un hombre que estaba prosperando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Había recogido una cosecha abundante y venían más cosechas. Y él dice esto, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Hay algo de malo en eso? Pues la verdad es que no. ¿Qué hay de malo en tener una visión del mañana? ¿Qué hay de malo en pensar que si me como todo hoy, luego qué voy a comer mañana? Eso es lo que muchos vemos y bajo ese patrón tomamos muchas decisiones. Pero lo que estaba haciendo este hombre, en efecto, o en esencia, es que estaba acumulando para sí, solo para sí. Estaba asegurándose de que iba a estar seguro, pero no estaba pensando en nadie más. Y noten lo que Jesús dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Qué podemos llevarnos a la hora de morir? Nada. Absolutamente nada. Pero cuando somos de bendición a otros, lo estamos enviando por delante. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, vamos a encontrarnos con nuestros tesoros. Los tesoros que hayamos hecho cuando hemos sido generosos con otros. No podemos llevarnos nada a la hora de morir, pero podemos enviarlo por delante. ¿Cómo ocurre eso? Ya lo hemos dicho. Entendiendo que no somos dueños de nada, sino administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. Entendiendo que el dueño de todo quiere que demos con abundancia. Eso fue lo que vimos el domingo pasado. Pero entendiendo que podemos ser generosos y hallar gozo en eso. No por obligación, no de mala gana. Honrando a Dios con las cosas que Él pone en nuestras manos. Colocando y dando lo que más podamos para ser de bendición a los demás. Demos a Dios lo que es justo, lo que Él demanda de nosotros. Demos a los demás en abundancia, tanto como Dios nos dé la oportunidad de dar. Hagámoslo con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Y les digo algo, si nosotros llegamos a dar y perdemos el gozo, eso es trágico, eso es una tragedia. Dios desea que lo hagamos y que aun cuando lo hacemos, hallamos el verdadero gozo. Entonces, hagámoslo conscientes de que tenemos una recompensa. Dios no nos invita a perseguir el aire, el viento, no. Nos invita a ir tras una recompensa que es segura, pero que solo está segura cuando nosotros decidimos administrar nuestros bienes a modo del dueño, como Él desea que lo hagamos. Quisiera invitarles a que tomáramos un momento de oración y ya con esto estamos terminando.
Y simplemente quiero pedirte que inclines tu rostro, que cierres tus ojos si quieres hacerlo. Esto no es un ritual extraño, es simplemente por concentración delante de Dios y simplemente ese es un momento entre tú y Dios. Y quiero simplemente hablarte, en primer lugar, a ti que tal vez eres nuevo en la iglesia. Tal vez es la primera vez que escuchas algo como esto. Y tal vez es la primera vez que vienes a una iglesia y te encuentras con esto, con que están hablando de dar. Pues hablamos de dar porque es bíblico, porque es de Dios. Y porque Dios dijo que nosotros debíamos, como sus hijos, aprender el privilegio, el honor de dar y encontrar el gozo en dar. Pero antes de que Jesús enseñara acerca de estos principios, Él vino a enseñarnos el estado real del ser humano. Antes de mirar cómo estaban nuestros fondos, nuestra canasta familiar, nuestra nevera, Él vino a mirar cómo estaba nuestra alma, nuestro interior. Esa es la razón principal por la que la iglesia existe. Y si los recursos de la iglesia, y si los planes de la iglesia, y si todo lo que hace la iglesia no está orientado a suplir esa necesidad que Jesús vio en la humanidad, entonces la iglesia es un fracaso. La iglesia está haciendo las cosas mal. Pero si tú estás aquí esta mañana y no tienes una relación con Jesús, tal vez tienes la misma pregunta de este joven que se acercó a Jesús y dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Saben cuál es la respuesta de Jesús a esa pregunta? Reconoce que eres pecador, que has fallado y que tu pecado te separa de mí, que soy santo. Tu pecado y mi pecado nos separa de Dios. Y Jesús vino a morir en la cruz precisamente por eso, para llenar ese vacío. Nada ni nadie puede llenar ese vacío, solo Jesús. Y cuando Jesús muere en la cruz, nos da la oportunidad a través de Él, de su sacrificio en la cruz, de tener una reconciliación con Dios. Así que si tú no has aceptado tus pecados delante de Dios, si no has pedido perdón a Jesús, si no le has pedido que sea el Señor y Salvador de tu vida, esta mañana tú puedes dar ese paso. Y hay personas aquí en este lugar, o tal vez podemos, si quieres hablar de estas cosas en otro espacio, podemos hacerlo. Podemos tomarnos incluso un café y hablar de estas cosas. ¿Cómo es eso de tener la salvación, de tener la vida eterna y tener una relación con Jesús? Y si esta mañana tú quieres que alguien te hable o quieres hablar con alguien de estas verdades, yo te pido que levantes tu mano. Y con tu mano levantada simplemente nosotros vamos a acercarnos y vamos a acordar un espacio, un momento para hablar de esas cosas. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que con mano levantada diga, yo quiero tener la seguridad eterna, yo quiero tener la vida eterna, ¿cómo hago? Que alguien me explique. ¿Hay alguien? Padre, muchísimas, muchísimas gracias. Porque tú no miraste nuestro bolsillo. Tú no miraste nuestro fondo en el banco, nuestra tarjeta. Ni siquiera, Señor, miraste nuestro closet o cómo estaba decorada o armada nuestra casa. Porque tú sabes, Señor, que todas esas cosas son pasajeras. Pero hay algo que es eterno y es nuestro espíritu, es el alma del hombre. Y eso sí que te importa, es lo que más te importa. Te importa tanto que diste tu vida en la cruz para que nosotros tuviésemos esa seguridad, para que nosotros no nos perdiéramos en el castigo eterno, sino que pudiéramos ir a tu gloria. Y yo te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Y te doy gracias, Señor, porque a partir de tener esa relación contigo, es que yo puedo entender estos principios bíblicos. Antes no los entendía, pero ahora
No solamente puedo entenderlo, sino que puedo experimentar que realmente hay dicha en dar. Puedo comprobar que hay más gozo en el dar que en el recibir. Ese fue tu ejemplo. Y nosotros podemos seguirlo. Si yo te ruego, Señor, que nosotros podamos como iglesia, como Conviva Norte, y que tu iglesia en el mundo sea una iglesia generosa, sea una iglesia que da, porque entiende que tú has dado sin escatimar absolutamente nada y que nosotros como tus hijos debiéramos hacerlo de igual manera. Muchas gracias, Rey, por tu presencia en nuestras vidas, por tu palabra y por estar en medio de nosotros, por estar, Señor, con nosotros todo el tiempo. Muchas gracias por el tiempo esta mañana. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén.